Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime, ¿a quién iré? Caminando Jesús con los discípulos para enseñarles a vivir los valores del reino, que es lo que hace puro al hombre. No lo que entra de fuera, sino lo que sale del corazón. Una enseñanza inicial. Sanando a un sordomudo, Jesús manifiesta el éfeta que todos necesitamos para escuchar a Dios en la historia y en la vida. Luego, la prueba de fe. La fe en Jesucristo manifestada por las obras. Este domingo, Jesús va a mostrarnos, va a señalarnos qué es lo más importante. Después de haber anunciado Jesús su pasión, su entrega amorosa, y haberle señalado que el que quisiera seguirlo se negara a sí mismo, tomara su cruz, perdiera la vida según el mundo para ganarla según él, continuaron el camino, y los discípulos no habían tenido un pleno efecto porque no escuchaban, no habían tenido una profunda experiencia de purificación del corazón, porque después de toda la enseñanza de Jesús sobre lo fundamental para un discípulo, comienzan a discutir quién es el más importante. Y el más importante para ellos estaba fundamentado en el que hablara más, el más importante el que tuviera más fuerza, el más importante el que se impusiera, el más importante el que tuviera más liderazgo, el más importante el que convenciera al maestro, el más importante el que hiciera más cosas. Y Jesús comienza a señalar que el más importante no es el que hace más cosas, el que grita, el que tiene más ideas, sino el que se hace servidor. Como la figura de un niño. El que confiado en Dios sirve. El que confiado en Dios hace el bien. El que confiado en Dios ama, bendice. El que confiado en Dios deja que Dios obre en la vida. El que confiado en Dios se deja purificar. Es una sabiduría nueva. Es una sabiduría que viene del Evangelio. Es una sabiduría que no la da el mundo. Y por eso Jesús dice: no sea así entre ustedes. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo vengo a entregar la vida. Pero los discípulos no entendían. También usted y yo tenemos la tentación de no entender este mensaje, sino de también pensar: es que yo merezco que Dios me haga un milagro, es que yo soy más bueno que otra persona, es que yo voy a misa y entonces soy mejor, es que de esta manera cumplo. Y Jesús nos viene a proclamar: esa no es la sabiduría del Evangelio. La sabiduría del Evangelio se manifiesta en servir. Ahí en la casa, en la parroquia, en el trabajo, que seamos sabios porque servimos, porque hacemos bien. Nos hacemos más importantes cuando nos hacemos servidores, más importantes porque amamos, porque tratamos bien las personas, porque bendecimos. Esa es la sabiduría que proclama el Antiguo Testamento, que puede ser incómoda, que podría uno morir joven, que tantas cosas, como dice el libro de la sabiduría, que tramaban algo contra él, pero no se cansa de servir. Amar siempre, aunque duela, amar siempre, aunque eso no sea popular, desear siempre hacer el bien, no vivir simplemente criticando, volver a empezar aunque haya cansancios y fatiga. Eso es.
El apóstol Santiago vuelve a manifestar esa sabiduría diciendo, la sabiduría que viene de Dios no siembra envidias. Cuando actuamos en venganzas, en divisiones, en maldades, no estamos actuando según la sabiduría de Dios. Es que la sabiduría de Dios se manifiesta en el Evangelio, en la persona de Jesús, en la fuerza del Espíritu Santo. Pues dejemos que hoy el Señor nos haga sentir que somos importantes en la manera en que abrazamos su plan de salvación, en que tratamos a las demás personas con amor, con misericordia, y que como los niños confiados en Dios seguimos apostando por construir un mundo más humano, un mundo no lleno de intrigas, un mundo no lleno de violencia. Ahí en la casa podremos tener la sabiduría de Dios y eso nos hará lo más importante porque reconocemos que la obra no es nuestra, la obra es de la gracia de Dios. Y en la parroquia no estamos simplemente pensando en una carrera, en que empujo al otro, en que le critico, sino en que todos somos importantes en la comunidad y que podemos ayudarnos y que podemos apoyarnos y que podemos animarnos unos a otros. ¿Quién es el más importante? Todos nos sentiremos importantes, porque cada uno tiene su misión. ¿Quién es el más importante? Cada uno conforma el cuerpo de la iglesia, cada uno enriquece la familia, cada uno enriquece la sociedad. Todos somos importantes y el Señor nos hace importantes porque nos regala su Espíritu, porque nos da su sabiduría para entregar la vida, su sabiduría para no excluir a nadie, su sabiduría para amar, para bendecir, para perdonar, para apostar que es a través del Evangelio que podemos construir un mundo más humano, que podemos aportar al germen de una humanidad mejor. Alegrémonos y dejemos que la importancia de cada uno sea una importancia comunitaria que viene de la sabiduría del Evangelio. Gracias por acompañarnos.